Y quería empezar preguntándoos, ¿qué es la fe? ¿Qué es para vosotros la fe? ¿O qué definición le daréis a la fe? Es la certeza de lo que no se ve. Exacto. Es la certeza de lo que no se ve y es la certeza de lo que no se espera. Y a lo largo en la Biblia, obviamente, y también en el mundo fuera, vemos muchos casos de fe. Por ejemplo, un caso que pasó hace 500 o 600 años, Colón tuvo mucha fe en creer que después de ese pedazo de mar o de océano estaba América. Incluso le decían, no, que la Tierra es plana y que allí hay una catarata y te vas a caer al vacío, pero él tuvo fe y fue. Por ejemplo, los hermanos Wright, que inventaron el avión, también le decían que era imposible hacer volar un aparato y ellos tuvieron fe y lo construyeron. Y hay muchos casos así. Pero vemos que simplemente la fe en sí, la fe es muerta, hace falta una acción. Colón en su momento tomó la acción o la determinación, después de tener la fe de que ahí había algo, pues mandó construir unos barcos y fue. Los hermanos Wright pues construyeron el avión y el primero no voló mucho, pero el segundo sí que voló unos 100 metros. Entonces vemos que en la fe hay una acción. ¿Por qué os cuento esto? Porque todas estas personas tenían fe, pero tenían la fe en algo equivocado. Tenían la fe puesta en algo quizás material, como vemos en el mundo. Todas las personas, aunque no sean creyentes, tienen fe, porque parece que hoy en día la fe tiene una connotación quizás religiosa, pero la fe, la mayoría de las cosas del mundo, el 90% de las cosas que hay en el mundo es con fe, es tener fe. La ciencia, por ejemplo, es tener fe. Los que creen en la evolución, hay que tener fe para eso. Los que crean en el Big Bang, hay que tener fe. Los propios científicos tienen fe en sus ensayos porque no saben si están bien o mal. La fe es muy importante, pero más importante es dónde la tenemos puesta. La fe, cada uno tiene su fe fuera del mundo cristiano, fuera de la iglesia. Y hay un versículo que me gusta mucho a mí, que es en Juan 8:32. Dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hoy en día vivimos en un mundo que cada uno tiene su verdad. Esta es tu verdad, esta es la mía, esta es la tuya. Al final, si no hay una verdad universal a la gente, una fe universal, la gente al final está perdida. Y esto es tan fácil como un faro. Si cada uno, el faro apunta a un sitio, o cada uno tiene una brújula que apunta al norte, uno al este, otro al oeste, llega un punto que al final los barcos se pierden. Pero si hay una fe, si hay una verdad que se mantiene firme por el paso de los siglos, los barcos siempre van al mismo punto. ¿Cómo va la sociedad hoy en día? Perdida porque no tienen un punto fijo donde dirigirse. Y ellos, esa verdad que ellos creen que es verdad, al final está siendo su perdición. Y vamos a ver dónde hay que buscar esa verdad, dónde hay que buscar esa fe verdadera. Y os he contado estas pequeñas historias para ver un poco dónde no se tiene que ver la fe, poner la fe. Pero ahora vamos a ver lo que la Biblia dice de dónde debemos poner la fe verdadera y qué debemos hacer. Y si me queréis acompañar a Marcos 5, del 25 al 34 vamos a leer. Marcos 5, del 25 al 34. Y dice así, y una mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años y había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino al contrario, había empeorado. Cuando oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tan solo toco sus ropas, sanaré. Y al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Y enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, volviéndose entre la gente, dijo, ¿quién ha tocado mi ropa? Y sus discípulos dijeron, ¿ves que la multitud te oprime y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que le había tocado. Entonces la mujer, temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y Jesús le dijo,
hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y queda sana de tu aflicción. En el 24, lo vamos a leer brevemente, vamos a ir así versículo por versículo. Dice, así que se fue con él y una gran multitud le acompañaba y le apretujaba. Cuando Jesús se encaminaba a la casa de Jairo, porque vemos que en los versículos anteriores, Jesús, bueno, él estaba yendo a la casa de Jairo porque había muerto su hija. Y vemos que aquí la multitud aparece de nuevo aquí en escena. Vemos que son bastante importantes las multitudes. Vemos que en bastantes episodios y capítulos del Nuevo Testamento vemos nombrada la multitud. Y aquí en Marcos vemos que las multitudes indican popularidad. Que Jesús pues era muy popular hasta que luego ya dejó de serlo, como veremos más adelante. Y también al mismo tiempo son impedimentos para aquellos que se quieren acercar a Jesús. Un poco más adelante vamos a ver una radiografía de este versículo, porque a veces solo nos fijamos en la mujer, pero aquí salen diferentes cosas más que iremos viendo. La multitud se apiña y Jesús tiene siempre compasión y sensibilidad por las multitudes. Aunque luego las multitudes al final se diluyen y queda en nada. El 25 y el 26 dicen así, una mujer se encontraba allí que había padecido de una hemorragia desde hacía 12 años y había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía, pero en lugar de mejorar solo había empeorado. Y vemos una cosa aquí muy curiosa en muchas partes de la Biblia, porque Dios es un Dios de orden, y vemos que la hija de Jairo murió con 12 años. Esta mujer había estado 12 años con este flujo de sangre. Vemos que Moisés había estado 40 años en el desierto, 40 años con el faraón y 40 años de pastor. Vemos que los números ya, si cuando vayamos con el Señor tenemos esta conciencia y tenemos inquietud, ya le preguntaremos qué sentido tiene toda esta numerología. Pero la verdad es que a mí es curioso como el 40, el 12 son números que el 7 se repiten. Durante 12 años esta mujer había tenido hemorragias, había tenido un desorden crónico de algún tipo. Probablemente sería algún desorden menstrual o algo, no sabemos a ciencia cierta. Pero lo que sí sabemos es que había sufrido mucho y que había gastado todo en doctores diferentes. Y lo peor de todo es que encima había empeorado. Y lo peor de todo es que ahora leeré el versículo, era lo que conllevaba tener el flujo de sangre, porque en esos entonces todavía se regían mucho por las leyes del Antiguo Testamento, y esa mujer era una mujer impura. Por el hecho de tener ese flujo de sangre, pues esos 12 años que había padecido esa enfermedad, ya el simple hecho de tener la enfermedad era brutal. Pero lo que era todavía más brutal era un desecho para la sociedad de esa mujer. Y si encima esa mujer era viuda o no tenía marido, peor todavía. Entonces era peor lo que sufría esa mujer en esa sociedad que la propia enfermedad, porque era impura. Y vamos a leer, no hace falta que lo busquéis, en Levítico 15, el 19, leeré varios versículos y dice, en Levítico, cuando una mujer tenga flujo, si el flujo en su cuerpo es sangre, ella permanecerá impura menstrual por 7 días, y cualquiera que la toque quedará inmunda hasta el atardecer. También todo aquello sobre lo que ella se acueste durante su impureza menstrual quedará inmundo, y todo aquello sobre lo que ella se siente quedará inmundo. Cualquiera que toque su cama lavará su ropa y se bañará en agua y quedará inmundo hasta el atardecer. Todo lo que toque cualquier cosa sobre la que ella se siente lavará su ropa y se bañará en agua y quedará inmundo hasta el atardecer. Podemos seguir aquí con datos, pero es para que veáis un poco la cosa. Y aquí, como yo siempre digo, que Jesús era un revolucionario, Jesús vino para romper moldes, para romper leyes, algunas, otras se mantienen. Pero vemos aquí que vino a romper el legalismo.
Lo que hizo esta mujer se sale fuera de todo molde porque tocó el manto de Jesús siendo impura. Esto era una barbaridad. Esta mujer se dio cuenta, puso su fe en Jesús. Probablemente esta mujer había escuchado hablar de Jesús, pero no pienso que no sería creyente. No da muchos datos, pero a mí me da la sensación que no. Pero ella depositó toda su fe en Jesús, que podía ser sanada. Y yo pienso que va más allá simplemente de que se acercara a Jesús por sanarse. Es como contabas tu testimonio ayer, pues va un poco también por ahí. Al final, los médicos, cuando vamos a buscar la ayuda fuera de Dios, cuando está Dios, está en Dios. Y luego al final, pues sí, Dios usa médicos, usa personas, pero al final fuera de Dios no hay vida, no hay nada. Y lo vemos un poco reflejado en esta mujer. Esta mujer se gastó todo su dinero de médico en médico tratando de curarse. ¿Y cuántas veces nosotros vamos a Jesús cuando ya hemos ido también de médico en médico picando puertas? No médicos, pero intentando buscar la solución o poner la fe en otras cosas que no es en Jesús. Las cosas materiales son muy importantes, evidentemente. El Señor, Jesús, ya sabe que las necesitamos. Pero lo importante es dónde ponemos nuestra fe. ¿Dónde ponemos nuestra fe? Esta mujer rompió las reglas y se metió entre la multitud y tocó el manto de Jesús y depositó toda su fe en Jesús y en que iba a ser sanada. Con esto no quiero decir tampoco que Cristo, hablando de una enfermedad, siempre nos vaya a sanar y que si no somos sanados es porque no tenemos fe. Dios tiene un propósito global que, como hablábamos anoche, a veces no lo entendemos. Nuestra mente, nuestro cerebro, es una botella y Jesús, Dios, es el océano. No podemos meter el océano dentro de una botella. Entonces hay cosas que se escapan a nuestro entender. Entonces, si alguna cosa que estáis pidiendo con fe no llega, no sintáis que no estáis teniendo fe, sino en su momento el Señor lo hará o no lo hará. En este momento sí que lo hizo. Pero si hay veces que no lo hace, no decaigáis o no penséis tampoco que no tenéis fe. En el 27 y el 28 dice: habiendo oído acerca de Jesús, se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica. Porque se decía: si tan solo consigo tocar su ropa, quedaré sana. Y aquí, en cierto modo, me recuerda un poco al centurión. Perdonadme porque no me recuerdo el versículo, me recuerdo las historias, pero los versículos no. Cuando el centurión fue en busca de Jesús para que sanara a su mayordomo, a su esclavo, y Jesús dijo que iría, y el centurión le dijo que no hacía falta, que solo con que dijese su palabra el siervo quedaría sano. Y el propio Jesús dijo que no había visto en Israel nadie con una fe como ese hombre siendo un gentil. Y aquí, para mí, tiene cierto paralelismo que no intenta hablar con Jesús, sino simplemente intentó tocar su manto. Es verdad que con el paso de los meses o durante su ministerio, pues Jesús tenía reputación de sanador. Y en el mundo oriental, en esa época, que oriental no solamente son los asiáticos, esa parte ya cuenta como cultura oriental. Había mucho misticismo y Jesús pues tenía reputación de sanador. Y la mujer pues vio un rayo de esperanza en Jesús. Y aquí se explica un poco, se da a entender por qué se aproxima en secreto. Primero, era una mujer. Segundo, estaba inmunda porque al tener el flujo de sangre no podía tocar nada sin que se convirtiera en inmundo. Y también puede que se sintiera avergonzada por su condición, pero en cualquier caso se aproxima a Jesús como una marginada, desesperada por curarse, pero no merecedora de su tiempo, de su atención, porque, como he explicado, lo hace de escondidas, lo hace de extranjis, no quiere que sea reconocida.
había una creencia a un misticismo de sanadores, que lo vemos en Marcos en 3.10 y en el Marcos 6.56, que no lo vamos a leer por amor al tiempo, pero si luego durante la semana refrescáis un poco la predicación, lo podéis leer si queréis. Marcos dice que todos los que tocaban quedaban sanados. Marcos no tiene este tipo de preocupaciones, pero aclara que la curación procede de la fe y no de ningún ritual mágico. Le dice, tu fe te ha salvado. Y es una manera resumida de decir que Dios te ha sanado. Y es curioso porque luego más adelante veremos que dice que Jesús dice, he sentido que ha salido poder de mí. Es una cosa curiosa porque es como, yo lo veo así, no me malinterpretéis, como que Dios ha visto la situación y a través de Jesús, sin ser Jesús consciente del todo, ha hecho eso, porque es muy curioso que haya salido poder de Jesús como sin darse cuenta él. Es un dato muy curioso, es la única vez que pasa aquí. El 29 y el 30 dice así, inmediatamente se detuvo su hemorragia y sintió que su cuerpo había quedado curada de su aflicción. Jesús se dio cuenta enseguida que poder había salido de él y se volvió hacia la multitud diciendo, ¿quién me ha tocado la túnica? La fe de la mujer en la autoridad de Jesús para curarla de lo que tenía, y ella inmediatamente se da cuenta que ha quedado curada. Ahí algo tuvo que sentir ella en su interior que algo se arregló, tuvo que sentir algo físico. Jesús a su vez también sintió el efecto inmediato, como decía, que había salido poder de él. Y aquí vemos cómo converge la divinidad de Jesús y la humanidad de Jesús, porque esto es una cosa que estamos muy acostumbradas a verla, pero que sea 100% Dios y 100% hombre al mismo tiempo es una cosa que realmente un poco en nuestras mentes es inconcebible. Por lo menos a mí me pasa un poco. Y la mujer es curada por el poder sobrenatural que hay en Jesús, porque al final es un poder sobrenatural. Todo, la creación, todo es sobrenatural. Y al mismo tiempo no está seguro Jesús de quién le ha tocado. Y debe mirar a su alrededor y preguntar. Y es curioso como que Jesús, siendo Dios y lo sabe todo, hay veces como parece que no lo sepa, pero como que se hace un poco el sueco o algo, a ver, porque él probablemente ya sabía quién le había tocado, porque es Dios, pero se hizo un poco así el loco. Y desde una perspectiva así narrativa, el hecho de que Jesús busque a la persona que le ha tocado, le da la oportunidad a la mujer de dar un paso al frente y dar testimonio de lo que ha sucedido. En el 31 y el 32 dice, sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te apretuja y aún preguntas quién me ha tocado? Pero él seguía mirando para ver a la mujer que le había hecho. Y aquí es la radiografía que decía que os mostraría antes, os lo digo ahora. Aquí está la mujer que es sanada, está la multitud y están los discípulos. Las multitudes hay veces que se diluyen. A veces las iglesias están llenas de multitudes, pero van a ojear, van a ver lo que pueden como extraer de Jesús. Venir a la iglesia o creer en Jesús no es simplemente qué nos puede ofrecer Jesús. Sí, está claro que cuando nos acercamos con fe tiene muchas cosas que ofrecernos Jesús, espirituales y también materiales, porque como orábamos antes también, pues Jesús nos bendice con ropa, nos bendice con pisos para vivir. A veces hay vacas flacas, a veces son vacas gordas, pero siempre tenemos vaca. Aunque esté flaca o esté gorda, siempre hay una vaca. Entonces el Señor nos bendice. Y luego vemos a los discípulos. No sabría calcular cuánto tiempo llevaban con ellos, pero estaban directamente con Jesús y como que dudaron.
pero si la multitud te está apretando y tal, como qué es lo que estás diciendo, quién te ha tocado y tal, pero qué estás diciendo, Jesús. Y a veces somos un poco así, a veces somos los creyentes que llevamos mucho tiempo, a veces somos como un poco incrédulos a los milagros, un poco incrédulos así a las cosas que suceden. Parece que con el tiempo que llevamos de creyentes, en ciertos ámbitos nos enfriamos. Y aquí tenemos estas tres partes. Tenemos la mujer con el flujo de sangre, tenemos la multitud y tenemos a los apóstoles. Y ahora os toca a vosotros, me toca a mí decidir quién queremos ser. ¿Queremos ser esos apóstoles que estando con Dios a veces no ven las cosas y dudan? ¿Queremos ser esa multitud que solo va como detrás de Cristo para ver lo que pueden picotear de Él, como los 5.000 cuando fueron alimentados? Ojalá que todos se hayan convertido, pero de esos 5.000, ¿cuántos? Puede ser que pocos quizás, porque hubo un momento que Jesús dijo, dejar que se vaya la multitud, porque ya no... Parece que solo vienen a mí para tratar de extraerme algo. ¿O verdaderamente queremos ser esa mujer que tenía esa fe, que rompió todas las normas sociales, que rompió incluso las normas fariseas, para acercarse a Cristo y ser salva? Esa es la pregunta que os lanzo y tenéis que decidir vosotros quién queréis ser, dónde tenéis depositada o dónde tenemos depositada nuestra fe. En el 33 dice, la mujer asustada y temblando porque sabía lo que le había pasado, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Que esté asustada y temblando puede ser porque se sienta amenazada. En esa época te apedreaban rápido, y más siendo una mujer. Depende de lo que hicieses y tal, te ponían ahí rápido en la plaza y te apedreaban. Entonces la mujer pues tenía miedo de que se revelara su identidad, por eso lo tocó así de estrangis la punta del manto para ser sanada. Y desde luego es posible que la mujer estuviera atemorizada de lo que podía haber atraído la atención de Jesús por hacer que Jesús, un rabino, quedara impuro. Y no obstante, esto es como mucho algo secundario realmente, ya que Marcos atribuye el temor a saber lo que había pasado. Y al igual que Jairo se postró suplicando a Jesús, la mujer también cae a los pies en asombro y en adoración. Y era como Betsy explicaba lo que es la adoración. La adoración no simplemente es al cantar. La adoración es una... ¿cómo se dice? Es nuestro corazón, es la postura que tiene nuestro corazón, es algo espiritual. Podemos estar alabando sin adorar, pero no podemos adorar sin adorar. Y aquí la mujer vemos que se postró. Y da la buena noticia del poder de Jesús para curar. Y aquí vemos que cura a una persona una enfermedad, pero el poder de curar de Jesús, tener la fe en Jesús, va mucho más allá de enfermedades físicas que podamos tener. Jesús está aquí para curar corazones, está aquí para darnos la vida eterna, y siempre hablamos de las promesas futuras, el futuro. Sí, seremos salvos y cuando todo acabe estaremos con Él en la eternidad, pero Jesús, Dios, el Señor, nos da cosas aquí en la tierra también. Nos da un propósito, nos da también, Él sabe que necesitamos cosas materiales y a veces podemos pasar un tiempo por un poco de dificultad. Pero si miramos atrás y vemos hasta dónde nos ha traído el Señor, vemos que seguimos vivos. Habrá más, habrá menos, pero nos ha traído. Y el Señor también nos da cosas materiales, pero sobre todo nos da la salvación, nos da un propósito. Como decía antes con el versículo de conoceréis la verdad y la verdad te hará libre, te da una verdad, te da una brújula con la que generación tras generación podrá ser guiada sin perderse. ¿Por qué esta sociedad está perdida? Porque cada poco, cada X años, esa brújula cambia y están perdidos. En una sociedad en la que todo vale, porque hoy en día es una sociedad que todo vale, nada tiene valor.
Por eso Dios dice que su palabra y que Él perdurará durante los siglos, porque Dios, al no cambiar, se mantiene firmes y eso son unas raíces que están inmensamente profundas y eso no cambia. Y al tener nuestra fe en Jesús, eso es lo que nos proporciona unas convicciones fuertes que, aunque a veces dudemos, aunque a veces no sea fácil, aunque, como se dice fuera el refrán católico, dice que Dios aprieta pero no ahoga. Y es cierto, Dios a veces nos aprieta un poco, pero no nos ahogamos. En otro versículo, que no recuerdo la cita, pero el oro, para ser puro, tiene que pasar por fuego, para quitar todo. Entonces, hay veces que cuando estemos pasando por fuego, que nuestra fe no baje porque Dios nos está tratando. En el 34 le dice: pero él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda sana de tu aflicción. Y es curioso, como aquí es la primera y la única vez que Jesús le dice hija a alguien. Es muy curioso. Puede ser de un término afectivo, familiar o de aceptación, porque ahora ha pasado a formar parte de la familia de Dios. Entonces es hija, pero es la única vez. Y a veces se dice que estos dos... El verbo griego salvar tiene un amplio campo semántico, porque hay veces, así que el griego es muy complicado, pero hay veces que está bien usar la palabra en griego, porque el griego antiguo, el koiné, es muy preciso, muy preciso. Es, por ejemplo, como la palabra amor. Aquí, si decimos que amamos a nuestra esposa, pues está bien, pero cuando decimos que amamos entre hombres, en el mundo de fuera es como, que suena como raro, ¿sabes? Pues los griegos tienen diferentes tipos de amor. Por ejemplo, el amor eros es el amor sexual, fileo es amor fraternal y ágape, por ejemplo, es el amor entre hermanos en la fe y el amor a Dios. Y aquí la palabra salvar, era lo que decía, tiene un campo así amplio y puede quizás referirse a salvación espiritual, al rescate físico, a la conservación de la vida o a la curación o restauración física. Y hay veces que comentaristas y tal dicen que estos significados se anulan entre sí, pero desde luego es cierto que en los evangelios las dos van de la mano teológicamente. Y la llegada al reino de Dios trae la restauración física, a veces, como espiritual, que esa siempre la trae seguro. Pero esto no es lo mismo que decir que en cualquier caso particular, salvación, en griego salvarse significa a la vez restauración espiritual, física. Espiritual sí, física lo que quiera Dios. Y ni Jairo ni la mujer están buscando en Jesús la salvación espiritual. Ya sé que suena contradictorio, pero realmente se están acercando a Jesús porque quieren que hagan algo por ella. Jairo se acercó para que su hija fuese resucitada. Vemos que Jairo era un líder de la sinagoga, pero sí que estaba como a favor de Jesús, no estaba en contra. Pero no obstante, Jesús a la mujer le dice: tu fe te ha salvado. Y quizás los dos sentidos se hacen sombra, ya que la fe es el requisito previo tanto para la restauración espiritual como física. Y la despedida tradicional hebrea: vete en paz. Y ya para terminar, como conclusión final, ¿qué es lo que hemos aprendido? 1. La fe es lo más importante y la fe exige un movimiento. No es simplemente tener fe, sino es fe y tomar acción. Esta mujer tenía fe y tomó la acción de tocar el manto. Si no hubiera tocado el manto, probablemente no hubiera sido sanada. Y cada milagro empieza con un problema. Vemos que la fe se trabaja cuando estamos en problemas. Cuando estamos en problemas es cuando tendríamos que tirar más de la fe. 2. A veces somos demasiado religiosos y legalistas.
yo no me puedo imaginar esta mujer por el calvario que tuvo que pasar con esa enfermedad, el rechazo de la sociedad. Y hay veces que nosotros, lamentablemente, hablo de una manera general. No, ya sé que no todo el mundo es así, pero hay veces que ponemos una pared con la gente de fuera porque hacen esto, hacen lo otro, y tenemos que romper las paredes porque podemos tocarlos y no nos vamos a volver inmundos ni nos va a pasar nada. Dios en su momento ya va a revelar mediante el Espíritu Santo lo que están haciendo mal o no. No somos nosotros. Nosotros a veces que, ya lo dice el dicho, dice que a Dios rogando y con el mazo dando. Y a veces somos un poco así y quizás es lo que tenemos que quitar un poco. De no ser muy religiosos ni ser legalistas, porque incluso hay veces que nos pasa entre hermanos. De decir, uy, mira, una hermana ha hecho algo y uy, yo esto no lo haría jamás o esto tal. Al final todos pecamos. Cuando vayamos allí nos va a estar ahí Dios con la cuchara de palo y nos va a dar a todos. Luego enjuagará las lágrimas y entraremos ahí al reino todos juntos y ya no nos acordaremos de nada, pero todos vamos a pasar por ahí. Entonces intentar de que no seamos así, porque a veces a mí me pasa también. Que miramos ¿cómo se dice? La paja del hermano y tenemos una viga nosotros. 3. A veces estamos muy cerca de Jesús y somos dudosos y somos incrédulos. Un poco. Era como te comentaba ayer, la diferencia entre incredulidad y duda. La duda es estar luchando por creer. Ser incrédulo es que no crees completamente y eso es lo que no agrada a Dios. Todos en algún momento dudamos. Es normal que tengamos dudas. Si luego al final es como para quitarlas, pero es normal porque somos humanos, somos seres caídos. Desde que Adán y Eva salieron del Edén, pues somos seres caídos y somos humanos y Dios lo sabe. Y que su misericordia por eso nos da una oportunidad nueva cada día, porque si no, madre mía, no se iba a salvar nadie. Entonces tenemos que intentar que si estamos cerca de Jesús como estamos o se supone que estamos, no seamos como incrédulos a las cosas, que estemos atentos. Los apóstoles estaban alrededor y como, ¿quién te va a tocar? ¿Cómo es que ha salido poder y tal? Como que dudaron un poco. Tenemos que evitar ser así, en la medida de lo posible. A veces, y el 4, las multitudes no son seguidores a veces de Jesús. Y la misma Biblia lo dice, no el que me diga, ay, Señor, Señor, va a ser salvo. Esto pueden parecer palabras un poco fuertes, pero es para hacernos también una radiografía nosotros interna de en qué parte estamos. Lo que decía antes, quedaos con eso. ¿Quién queremos ser? ¿Los apóstoles que no se creían? ¿Las multitudes que van ahí como a donde sopla un poco el viento? ¿O tener la fe que tenía esta mujer, que como dije antes, pues rompió todos los moldes para tocar el manto de Jesús y ser sanada? Y así es como quiero que seamos todos, que seamos como esa mujer, que tengamos esa fe, y que si hay veces que las cosas no suceden por lo que estamos orando, que no decaiga nuestra fe. Uno puede ser porque quizás a lo mejor, puede ser que lo que estamos orando pues no esté alineado con los planes de Dios, que eso también puede ser. Pero si estamos alineados orando con los planes que tiene Dios, tengamos perseverancia, tengamos paciencia, porque las cosas duran. Pablo, por ejemplo, desde que tuvo la revelación en el camino hasta que se puso a ejercer su ministerio, no sé si pasaron 11 años o 19 años, imagínate. Entonces, que tengamos paciencia, que nuestra fe no flaquee, que seamos como esa mujer, que disfrutemos el camino, porque al final no es solo la meta, sino es el camino también. A veces nos fijamos mucho en la meta, pero tenemos que fijarnos también en el camino, porque en el camino es donde vamos creciendo. Y en esa espera, en esa paciencia, es como vamos a ver cómo nuestra fe va a ir, o debería de ir creciendo. Los que están bien arraigados en Cristo, la fe crece, y los que están flojos en Cristo, la fe disminuye. Por eso, lamentablemente, los que llevan muchos años de creyente ven como por el camino se han ido quedando personas que se han apartado, que cualquiera hubiera dicho, wow, no me lo hubiera imaginado.
Entonces, que seamos como esta mujer, que tengamos la fe fuerte, que tengamos fe de que Cristo puede cambiar las vidas, puede cambiar las cosas, pero que si no lo hace todavía, que no decaiga nuestra fe, porque Él sabe. Él nos conoce mejor que nosotros mismos, nuestra mente, nuestros corazones. Él lo sabe. Hay veces que nosotros pues nos podemos sobrevalorar mucho, incluso nos podemos infravalorar. Pero Dios sabe lo que necesitamos en cada momento y en el futuro. Entonces, pues, que tengamos fe, que no decaigamos y que seamos como esta mujer que por su fe fue salvada. Pero una fe con acción es lo más importante. Vale, me despido en oración. Señor, gracias por la oportunidad de compartir aquí en la iglesia, Señor, de Vista Alegre, con hermanos aquí, Señor, y bueno, y ahora pues amigos también, Señor. Te pido por mí, Señor, y por ellos también, Señor, que aumentes la fe, Señor, que seamos como esta mujer que rompió, Señor, todos los moldes, Señor, se metió entre medio de la multitud, Señor, para tocar el manto y ser sanada, Señor, y que, pues bueno, Señor, manténnos como esa mujer, Señor, que nuestra fe no disminuya y que sea una fe en acción, una fe en movimiento, Señor. Y bueno, también te pido, pues por la vuelta a casa y la comida de ahora a mediodía, pues que vaya bien también, Señor, y que podamos tener también charlas interesantes. En tu nombre, amén. Amén.